Saludos amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un video interesante, y te hago la invitación a que te suscribas y le des like si te gustó. Comenzamos. La invención del sionismo para obtención de poder. El sionismo es un movimiento creado por los Rothschilds para fundamentar la falsa reclamación de la tierra que conocemos ahora como Israel y que pertenece por derecho histórico a los palestinos. Mucha gente cree que sionismo es sinónimo de judío, pero es en realidad un movimiento político, diseñado, financiado y promocionado por la Casa de Rothschild con el fin de la creación del Estado de Israel. La reclamación de una madre patria de los judíos en la antigua Palestina fue desde el principio una estrategia de los Rothschilds, con ayuda de su red secreta establecida a nivel global. Son hechos probados que los Rothschilds, siempre a través de sus agentes, financiaron a los primeros pobladores del nuevo Estado de Israel, manipularon los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso nazi en Alemania a través de Warburg y la IG Farben, y más tarde emplearon el argumento de la persecución y holocausto de los judíos por parte de la Alemania nazi, para conseguir su objetivo final, que no era otro que crear su propio feudo en Palestina donde la gente pudiera ser controlada y abusada desde su creación, Israel. El plan se denominó sionismo y la planificación ya había comenzado en el siglo XIX, cuando se comenzó a reclamar, por medio de políticos a sueldo de los Rothschilds, la necesidad de crear un Estado en Palestina para que los judíos volvieran a su madre patria. Para aclarar definitivamente lo que es el sionismo, veamos lo que dice en una carta a la ejecutiva sionista en diciembre de 1938 David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel. Salvar vidas humanas de judíos de las manos de Hitler aquí está considerado como una amenaza potencial para el sionismo, a menos que estos sean traídos a Palestina. Si el sionismo tiene que elegir entre los judíos y el Estado judío, preferirá siempre, y sin dudarlo, lo último. Queda claro entonces que el sionismo no es otra cosa que una forma particular de fascismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los movimientos sionistas apoyaron de forma continuada a los grupos de extrema derecha e ignorando siempre los cargos criminales contra estos. El escritor canadiense Greg Felton escribió: Israel no sería posible hoy si el Congreso Sionista Mundial y otras agencias sionistas no hubieran hecho frente común junto a los exterminadores de Hitler para librar a Europa de los judíos, a cambio de sabotear la resistencia judía, ayudar a exterminar a los judíos no sionistas y traicionar la confianza de los judíos. Los sionistas se aseguraron el pasaje a Palestina. La población árabe que vivía en Palestina fue expulsada o eliminada, para lo cual el propio Estado sionista apoyaba a grupos terroristas que realizaban dicha labor. Algunos de los líderes de aquellos grupos terroristas fueron Menachem Begin, Yitzhak Samir y Ariel Sharon. Todos ellos llegarían a ser posteriormente primeros ministros de Israel que profusamente condenaron el terrorismo árabe, precisamente ellos, que habían liderado grupos terroristas sionistas durante años en Israel. Israel, hoy por hoy, es lo que sus creadores soñaron, un Estado absolutamente militarizado, basado en castas, jerárquico, fascista, racista, donde, por ejemplo, está prohibido hablar árabe en la escuela, y para proporcionar una vivienda el Estado aplica un sistema de selección discriminativa basado en la genética y la nacionalidad de origen, primero los askenazí de Europa, después askenazí de Estados Unidos, después judíos sefarditas y por último musulmanes, cristianos y otros. Sin embargo, tal vez a alguno le sorprenda saber que no existe tal cosa como la raza judía. Ser judío significa profesar una fe, pero no existe la raza judía, como tampoco existe la raza aria. Hay judíos chinos, americanos o españoles. Rafael Patai escribe: los hallazgos de antropología física, al contrario de la creencia generalizada, muestran que no existe la raza judía,
Las medidas antropométricas de grupos judíos en muchas partes del mundo indican que difieren enormemente unos de otros con respecto a las características físicas más importantes: altura, color de la piel, masa encefálica, índice facial, grupos sanguíneos, etc. Harry Shapiro emitió un informe para la UNESCO en los mismos términos, indicando el enorme polimorfismo de los judíos en el mundo. Sin embargo, cuando se habla de judío, a muchos les viene a la mente un individuo con nariz aguileña y determinados rasgos faciales muy característicos. Otros asocian a los judíos con individuos extremadamente bien dotados intelectualmente que destacan en el mundo intelectual y están generalmente considerados como hábiles para las finanzas, las matemáticas y otras materias que requieren un alto grado de abstracción. Veamos qué son lo que nosotros habitualmente llamamos judíos, aunque ni siquiera sepamos la religión que profesan algunas personas a las que a priori clasificamos como judíos. Benjamin Friedman, un negociante judío en New York, que había criticado abiertamente el sionismo tras la Segunda Guerra Mundial y que estaba relacionado personalmente con figuras políticas destacadas tales como Woodrow Wilson o Joseph Kennedy, dijo: ¿Cuáles son los hechos acerca de los judíos? Yo les llamo judíos ahora, porque así se les conoce, pero yo mismo no les llamo judíos. Yo me refiero a ellos como los así llamados judíos porque sé perfectamente lo que son. No hay ni uno solo de ellos cuyos ancestros haya pisado jamás la tierra prometida, ni uno solo de ellos. Y sin embargo, van a los cristianos y les piden ayuda para formar una insurrección armada contra los palestinos. ¿Quieres ayudar a repatriar a los hijos elegidos de Dios a la tierra prometida? ¿Verdad? Es tu deber cristiano. Pero es tan ridículo llamarles hijos de la tierra sagrada como sería llamar árabes a los millones de chinos musulmanes. Los descendientes házaros llegaron a ser conocidos como judíos y su auténtico origen se perdió para la historia, aunque no para las familias de la élite y la Iglesia romana, que prefirieron mantener la falsa versión de la historia para el resto del mundo. Los házaros hoy se les conoce como askenazí, judíos provenientes de Europa del Este. Los demás judíos son conocidos como sefarditas y estos sí tienen conexiones con Oriente Medio, aunque por supuesto esto no significa que la idea de una raza elegida por Dios tenga alguna razón de existir o que su reclamación de las tierras pobladas por palestinos sea legítima en lo más mínimo. Tampoco es cierto que los judíos hayan necesitado o perseguido la reclamación de volver a su madre patria, como hemos dicho. Más bien al contrario, a lo largo de la historia, y España es un ejemplo, los judíos han coexistido pacíficamente con los cristianos y musulmanes en muchos países y estados. Los askenazis son el grupo étnico que mantiene el poder en Israel desde 1948. No hablaban el idioma semítico hebreo, lo que no sorprende ya que no eran hebreos. Ellos desarrollaron su propio idioma conocido como yidis, que comenzó a hablarse en Alemania y se extendió por Europa Central y del Este. Más tarde el yidis evolucionó para incluir elementos del eslavo, arameo, hebreo y otras influencias, así que lo que conocemos como askenazí es un cóctel genético de sumerio, turco, Lejano Oriente, Europa Norte y Europa Occidental. Dicho sea de paso, el símbolo del hexagrama que hoy está presente en la bandera del Estado de Israel, y es el símbolo mundialmente más conocido de los judíos, era el símbolo del escudo de la casa de los Rothschilds, también conocido como la estrella de David o sello de Salomón. No estaba considerado un símbolo judío hasta que se adoptara por parte de los Rothschilds y puede encontrarse en muchos lugares de otras culturas, religiones. Lo usaban, por ejemplo, los magos árabes, los druidas y los satanistas. De nuevo volvemos a encontrarnos con una verdad histórica que se ha ocultado a la mayoría con el único fin de la manipulación de las masas. Judíos practicantes y no judíos para la creación de un Estado Israel, con un enorme coste en vidas humanas de palestinos y sufrimiento indecible de millones de personas, por parte de la casa de los Rothschilds y sus agentes. Por supuesto,
el papel silenciador y cómplice de la Iglesia Católica, cuya Biblioteca Vaticana contiene libros y documentos que pondrían de manifiesto este como otros muchos engaños perpetrados a lo largo de la historia, ha sido y es absolutamente fundamental. De hecho, la Casa de los Rothschilds posee el título de guardianes de los tesoros del Vaticano y se asegura de que el patrimonio, finanzas y los secretos de la Iglesia de Roma permanezca oculto. Tupper Saussy escribió: los Rothschilds son una familia judía importante. Les busqué en la enciclopedia judaica y descubrí que poseen el título de guardianes del tesoro del Vaticano. El nombramiento de los Rothschild le proporcionó al Papa Negro, el máximo pontífice de la jerarquía jesuita, una privacidad financiera absoluta. Bill Hughes escribe en Los terroristas secretos: los Rothschild son jesuitas que emplean su pasado judío como fachada para encubrir sus siniestras actividades. Los jesuitas, trabajando a través de los Rothschilds y el financiero Nicholas Biddle, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides comentar qué te pareció y te hago la invitación a que te suscribas y le des like si te gustó. Nos vemos pronto. Desde lo simple así de fácil.